Bien, doctor. Entonces le doy la palabra que usted ha solicitado a la audiencia. Sí. El objeto de la misma le voy a advertir a las partes que se ciñe exclusivamente al planteo realizado, en este caso, a la solicitud y a los argumentos que exponga la defensa. No voy a permitir a las partes que conduzcan la audiencia o intenten llevarla hacia otro carril. Y de ocurrir ello, voy a advertir a las partes que se ciñan exclusivamente al objeto de la misma. Esto es la revisión de una medida cautelar adoptada en un contexto del tribunal. Tengo entendido que ha intervenido en el juicio del señor pretendo mediante el presente recurso, señor juez, usted revise, ¿sí?, la sentencia que dictó el tribunal de juicio, por el cual se hace lugar a una medida cautelar pedida por el fiscal y la querella de un agravamiento de una medida cautelar ya existente. La situación del señor Sánchez, previo a la solicitud del agravamiento de la medida cautelar, era que se encontraba con un dispositivo de tobillera, con una herramienta de seguimiento limitado a la ciudad de Vierno. Este proceso arrancó con el viejo código, con el E2107, y se le habían otorgado los derechos que tenía, digamos, en el antiguo código, digamos, que podía que gozara de libertad y que fijaba un domicilio, y cuando se presentara en el domicilio tenía que avisar al tribunal. Bueno, mediante una petición que se produjo antes de mi representación, pero en este proceso al señor Sánchez se le restringió su libertad ambulatoria a la ciudad, al ejido urbano de la ciudad de Vierno, porque tiene una casa en el Cóndor y era de ir al Cóndor. Respetó esa limitación, no concurrió más al balneario del Cóndor. Después era de ir a comer los fines de semana a la casa de su cuñada, a Carmen de Patagones. Como eso era entendido un abandono de la jurisdicción del tribunal, se le cercenó ese derecho también, por lo cual también dejó de ir a almorzar a Patagones, a la casa de su cuñada. No conforme con todo ello, ¿sí?, y pese a que el imputado venía cumpliendo regularmente con todas las reglas que se le habían impuesto, que era no acercamiento y no comunicación con la víctima, ir a firmar todos los días a la comisaría, se lo cambió de comisaría para que no se cruzara, para que no existiera el riesgo de cruce con la víctima. No hay un solo día que no haya ido a firmar. Pese a todo eso, la Fiscalía pidió una restricción aún mayor, que se le delimite, ¿sí?, cuál era el ámbito, el eje urbano de la ciudad de Viedma, y que se le pusiera una tobillera con dispositivo de seguimiento satelital, el cual no produjo ningún evento significativo. El único evento significativo que produjo fue una vez que fue a un taller que él tiene y unos departamentos que tiene en el barrio de San Martín, con lo cual saltó la alarma que había abandonado el eje de la ciudad de Viedma y en realidad estaba en el barrio de San Martín. Lo que pasó fue que estaba mal delimitado el ejido de la ciudad. Luego de la sentencia condenatoria, la cual no se encuentra firme al día de la fecha y está siendo objeto de un recurso ante el Tribunal de Impugnación, un recurso ordinario ante el Tribunal de Impugnación, la Fiscalía y la querella pidieron la prisión preventiva domiciliaria del señor Sánchez, solamente fundado en el avance procesal y en el peligro de fuga, porque tenía o tiene la capacidad económica para irse de la ciudad, porque la pena de quedar firme la sentencia requería una pena privativa de libertad sin posibilidad de ejecución
condicional, y que esos argumentos, ¿sí? El haber vendido un solo bien de todo su patrimonio, ¿sí? Que la Fiscalía en reiteradas oportunidades lo ha explayado y lo ha informado en reiteradas oportunidades, consistiendo en una casa en el Cóndor, un departamento en el barrio de San Martín, otra casa, un taller en el barrio de San Martín, la casa de calle Alsina, un vehículo. Esto le habilitó a la Fiscalía a pedir la prisión preventiva domiciliaria, que implica un agravamiento de una medida cautelar ya existente. No era la fijación de una medida cautelar, era el agravamiento o la restricción aún más de la libertad del imputado. Para ello utilizó un precedente, el fallo Bernardi y el fallo 20 del 2018, que es NMR sobre abuso sexual, del Superior Tribunal de Justicia de la Secretaría Penal. Yo voy a exponer en esta audiencia por qué los argumentos que plantean tanto la querella como la Fiscalía son falaces, ¿sí? No se respetan, ¿sí? Y no respetan lo que establece el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 9, establece que el imputado tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso y que la libertad solamente puede ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso con los alcances, modos y tiempos regulados en el mismo Código de Procedimiento. Cuando habla del proceso, ¿sí? La ley no diferencia en etapas o si hay sentencia o no hay sentencia, si hay un avance procesal o si no hay un avance procesal. El criterio del avance procesal tiene raigambre jurisprudencial. La jurisprudencia no puede ir en contra de lo que establece la ley. El principio es la libertad. Situación que mi cliente no gozaba porque se encontraba restringida, ¿sí? A la ciudad de Viernes. Esas limitaciones, ¿sí? Tienen que ser absolutamente indispensables, ¿sí? Para la consecución del fin del proceso. El proceso, de acuerdo al artículo 109, ¿sí? Tiene la finalidad de determinar la existencia de un hecho, probar un hecho, ¿sí? Y la determinación de una pena y que esa pena se cumpla, ¿sí? La ley marca en el artículo 109, inciso primero, segundo párrafo, inciso primero, dos elementos que pueden hacer frustrar estos objetivos que tiene el proceso y que habilitarían el agravamiento o la imposición de una medida de restricción, que es evadir el accionar de la justicia, ¿sí? O entorpecer la investigación, ¿sí? ¿Qué hace el código? Le impone la carga a la parte acusadora, ¿sí? Y dice que debe probar, ¿sí? Dice, el segundo párrafo dice, debiendo en ella el acusador demostrar los siguientes extremos. Que el imputante dice, entorpecer el accionar de la justicia, y los otros dos incisos que hacen al tema de que existe una presunción de que el hecho existió, que el imputado es el responsable y que le va a caber una pena privativa de libertad que no va a ser de ejecución condicional, como fue en este caso. Pero de este articulado se encuentran solamente cumplidos los últimos dos incisos. El primero no se encuentra cumplido. ¿Por qué? Porque para decidir acerca del peligro de fuga, podrá tenerse en cuenta el arraigo que tiene mi cliente. Tiene una casa acá en Viedma. El arraigo fue demostrado porque hace más de 30 años que está viviendo en esta ciudad. Y el segundo es el comportamiento del imputado durante el procedimiento. ¿De cuál es su voluntad para sujetarse al proceso?
El imputado tuvo en este proceso, tanto en la vigencia del Código Viejo como el Código Nuevo, no menos de 8 audiencias. Vino a todas, se presentó regularmente, se presentó en perfecto de aseo, en perfecto estado de aseo, higiene, presentación, sobriedad. Nunca faltó a ninguna de las citas, ni llegó tarde. La primera vez que pasa que llega tarde fue esta por una cuestión de logística que nos excede por ahí a todos, ¿sí? Y cada una de las medidas de restricción que fueron agravando su libertad las fue cumpliendo a rajatabla. Las fue cumpliendo a rajatabla el imputado. Hasta que se toma esta resolución. O sea, no había elementos, no los dijo el fiscal, no lo dijo la querella, que permitan inferir de que, inciso 1, el imputado no tenía arraigo, cosa que sí tenía, y 2, que el comportamiento del imputado ameritaba a pensar que el mismo iba a darse a la fuga. Esto está correlacionado con la sentencia 20 del 2018 que dice que la medida cautelar, la de prisión preventiva, se encuentra fundada en el avance procesal que implica la confirmación, aunque no firme, de la hipótesis de la acusación. Esto implica un indicio de obstaculización de la justicia. Un indicio de obstaculización de la justicia. ¿Qué se dio en este caso? Tuvo en cuenta después la índole de las víctimas y su particular vulnerabilidad en el contexto en que se produjeron los abusos, ameritaban en ese caso en particular un resguardo protectorio especial, que en este caso no fue invocado. No hay un resguardo protectorio especial. En este caso se trataba de un abuelo que tenía fácil acceso a los niños, que tenía amplias posibilidades de acercamiento, que no es el caso porque el señor tiene una prohibición de acercamiento a la víctima, ni tampoco el fiscal ni la querella han invocado de que el imputado haya hostigado de alguna manera, perturbado a la víctima o a sus familiares, allegados o amigos o lo que sea. Entonces, el avance procesal implica un indicio de obstaculización de la justicia que amerita aplicar una medida precautoria que tiene que estar debidamente fundada. El avance procesal por sí solo no es fundamento suficiente. En el precedente Leguizamón, ¿sí?, que es la sentencia número 34 del 6 de marzo del 2018, dice que en cuanto a los fundamentos de la prisión preventiva de este cuerpo, el Superior Tribunal de Justicia ha sido claro en que estos no pueden estar fincados solo en el monto de la pena impuesta. Tal que como ocurría antes del cambio de la doctrina legal, constituyen el único dato sometido a evaluación para determinar una posible obstaculización de la justicia. Entonces, el análisis para arribar a tal conclusión pasa a ser casuístico y depende de los múltiples datos indicadores del expediente. Dice acá, no tenemos expediente, tenemos legajo, pero del caso sería. Este precedente Leguizamón es importante porque ya hace referencia al 20/18. Dice, conforme a la materialidad de la autoridad acreditada, se trata de abusos sexuales reiterados a una niña de 4 años cometidos por su abuelo en el marco de una situación familiar sumamente compleja y problemática por el señalamiento de hechos similares respecto de alguna de las hijas del imputado. Esto coloca a la víctima en una situación particular de vulnerabilidad que es de indudable consideración, atento el conocimiento de aquellos vínculos y la posibilidad de Leguizamón de acercarse a la niña, lo que me lleva a prever un especial resguardo protectorio para ella. Y cita el antecedente 20/18. ¿Sí? El especial resguardo protectorio forman parte del antecedente 20/18 y del 34/18.
que son los que utilizó el fiscal para decir que el avance procesal genera un peligro. La presunción de que genera un peligro tiene que estar acompañada de algo, de algún indicio en particular. Y voy a hacer un pequeño detalle, ¿sí?, de lo que sería el entorpecimiento de la justicia y el peligro de fuga. No existe entorpecimiento de la investigación porque todos los medios probatorios importantes ya fueron rendidos. Entonces no existe la posibilidad de que el imputado intente contactar a los testigos, ¿sí?, intente de alguna manera influenciar a los peritos. Los peritos y los testigos ya declararon, las declaraciones están videofilmadas, no se puede mover. No existe, ni tampoco fue invocada por la Fiscalía ni por la querella, ninguno de estos tópicos, ¿sí?, de que el imputado haya destruido evidencia, de que haya tratado de tomar contacto con alguno de los peritos que declararon o de influenciar alguno de los testigos. En cuanto al peligro de fuga, el mismo es inexistente. Y si la Fiscalía dice que existe, es para generar, ¿sí?, o la querella, es para generar una sensación de inseguridad. O sea, el hecho de que el imputado cuente con una sentencia no firme, condenatoria, una pena de 12 años, hace presumir que se va a fugar. Esa presunción de fuga tiene que estar acompañada, porque el código se lo exige, tiene que demostrar, dice el código, ¿sí?, que hay peligro de fuga. Primero, no tiene ningún antecedente de fuga. El señor no tiene ningún antecedente de que haya intentado fugarse de la ciudad de Viedma, porque acató todas las resoluciones que se le impusieron. Segundo, se ha producido esta prohibición que yo ya le mencioné. La prohibición de ir al Bañero de Cóndor no fue más al Bañero de Cóndor, la prohibición de salir del radio de Viedma no salió más del radio de Viedma. Contaba con una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y sus familiares, lo cumplió a rajatabla. Contaba con la prohibición de ir a Patagones, también la cumplió a rajatabla. Positivo de rastreo personal, que hasta la fecha en que se tomó la resolución no contaba con ningún incumplimiento significativo. Esto estaba funcionando, lo pudimos apreciar en esta misma audiencia. No hay desapariciones significativas en el patrimonio, que es el fundamento que se tomó para la prisión preventiva del caso Celia. ¿Sí? El imputado no se encuentra vendiendo todo su patrimonio como si se fuera ahí. No existe ninguna constancia ni tampoco invocación de que el mismo haya sacado algún pasaje, de que haya comprado dólares como para irse al extranjero. No ha concurrido ni se ha comunicado con empresas de viajes y turismo, con empresas de colectivos, taxis, remises o alquileres de autos. Y aparte de todo eso, hay un montón de elementos que permiten inferir la buena conducta del imputado. No cometido nuevos delitos en la época en que se le ha está siendo investigado hasta la época de la sentencia. No tiene constancia de haber cometido nuevos delitos. No concurre a lugares de bajo vivir. No tiene ningún tipo de antecedentes de drogadicción, alcoholismo, de vida desordenada, que sea pendenciero. No tiene antecedentes tampoco, ¿sí?, de juntarse con gente de mal vivir. Y sin perjuicio que ninguna de estas cosas, ni la ha hecho ni la querella, ni la fiscalía, yo lo quiero remarcar, porque son todos demostrativos, son todos hechos demostrativos de la inexistencia absoluta y total
de peligro de fuga del imputado. Desde el momento que cuenta con un dispositivo de seguimiento satelital, no puede fugarse, ¿sí?, si no tiene una alerta en el sistema de seguimiento. ¿Por qué pido la revisación yo de esta sentencia? Porque el imputado tiene derecho a gozar de una libertad, aunque sea restringida, sumamente restringida, como la tenía al momento en que se dictara esta sentencia. Yo no voy a pedir la libertad absoluta del imputado porque al imputado no le interesa ni irse de viaje, ni salir de viaje al extranjero, ni nada por el estilo. Pedimos solamente la revisión de la medida que le agravó de pasar al ejido urbano de la ciudad de Viedma a limitarlo exclusivamente a su domicilio particular. Porque no hubo entorpecimiento de la justicia, no fue invocado por la Fiscalía, ni fue probado tampoco, ni tampoco peligro de fuga, ¿sí?, que no fue invocado, ni tampoco fue probado, ni fue demostrado. Con lo cual hay un incumplimiento flagrante de uno de los requisitos que le exige el artículo 109 del Código Procesal Penal. Y como último elemento, voy a decir que si vamos a tomar el criterio de la alarma social para encerrar a una persona en el transcurso de un proceso, la alarma social no fue generada por mi cliente, en un primer punto. Y segundo, que por más que exista alarma social, mi cliente ha tratado en todo momento de evitar toda clase de conflictos. Entonces entiendo que el devenir del proceso con mi cliente, con esta libertad limitada, ¿sí?, a la ciudad de Viedma, va a garantizar que el procedimiento siga, bien, que no va a ser enturbiada ninguna prueba, ni va a ser adulterada ningún medio probatorio, y que el mismo no se va a dar a la fuga, porque ya lo manifestó en una oportunidad, ¿sí?, y porque todos los hechos antecedentes a la resolución dictada son demostrativos de que el imputado quiere y necesita estar a derecho cada vez que se lo cite, sin perjuicio de la existencia de este medio de seguimiento satelital. Por eso lo que le solicito al señor juez es que revoque la decisión tomada por el Tribunal de Juicio y ordene el restablecimiento de la libertad de mi cliente al eje urbano de la ciudad de Viedma, tal cual lo tenía dispuesto, con las mismas medidas cautelares que tenía dispuesta antes de que se lo restringiera a su domicilio particular. Pongamos, señor juez, que usted hace lugar al pedido de la defensa, eventualmente, y revoca este fallo o esta resolución de prisión preventiva domiciliaria de fecha de 18 de abril, pero estaría pendiente aún así la resolución que ya le denegó, que es posterior, por el mismo tribunal, a un pedido de morigeración, que tiene en consideración un montón de cuestiones más que no las vamos a tratar aquí porque no es objeto de esta audiencia, no es lo que está impugnando la defensa. O sea que entiendo que va a haber una grave contradicción. ¿Pero esto por qué? Porque ya ha habido un pronunciamiento posterior a la resolución que está ahora recurriendo la defensa, que ha quitado todo sentido a nuestra presencia hoy en esta audiencia y al planteo que está haciendo. Eventualmente debería recurrir esta nueva resolución del tribunal y ella ser revisada a los fines de que en forma completa y con todos los elementos sobre la mesa se pueda resolver. Puesto que de otro modo estaríamos resolviendo algo que ya fue revisado por el mismo tribunal y readoptado con un nuevo fallo que no es el que se está impugnando hoy día. Por eso entiendo que preliminarmente la revisión de bien abstracta que genera toda esta situación. No entiendo la audiencia del 4 de mayo. Sí. ¿Qué decisión se adoptó allí? La Fiscalía pidió el agravamiento, que se quite la domiciliaria, que es un complejo, argumentando unos incumplimientos. La defensa se opuso a ello, esa resolución quedó pendiente para la espera de un informe del sistema de monitoreo,
y a su vez la defensa en dicha audiencia solicitó la morigeración de la medida, limitando, si mal no recuerdo, la libertad del imputado no solo a su domicilio, sino a los 4 bulevares de Viedma, lo cual los jueces no le hicieron lugar por fundamentos, básicamente esa fue la solución, por cuestiones que no hacen al objeto de, porque son cuestiones nuevas, que no las voy a traer a colación. Esa fue la resolución. Entonces entiendo que analizar hoy día la primigenia resolución sobre la prisión preventiva domiciliaria ya deviene abstracto, porque habría que estar recurriendo todo el objeto del análisis. Hacer una revisión parcial de algo que no está completo va a hacer que el señor juez eventualmente pudiera dictar una sentencia contradictoria. Por eso quería mencionarle esta situación preliminar que, a nuestro parecer, pero usted, como acusación, el día 4 de mayo, ¿solicitaron el agravamiento de la prisión preventiva? Solicitamos la prisión preventiva, no ya domiciliaria, sino en un centro de detención, en relación a algunos incumplimientos. ¿Y cuál fue la resolución? Que previo a resolver, se libró un oficio pedido por la defensa entre un montón de pruebas que solicitó para verificar esta situación, si hubo un incumplimiento o no, por unas alertas del monitoreo, a la empresa, que todavía no... ¿Y no se resolvió? Al momento no está resuelto. ¿No está resuelta esa cuestión? Está pendiente de resolución del tribunal. ¿Y la acusación públicamente pidió ese agravamiento? Sí, se pidió ese agravamiento. Y se le pidió la custodia, exactamente me recuerda la querella, que además se le agregó la custodia. Bien. Hasta tanto se resuelva. Bien. Eso entiendo que ya preliminarmente torna abstracto el planteo y debería rechazarlo por esa razón. Pero no obstante, voy a analizar todos los agravios que expuso prolijamente el defensor para explicar que no son falaces los argumentos que dio esta acusación, puesto que falaz es dar un argumento por válido, pero que en realidad no lo es. Eso sea por ignorancia o por astucia o con intenciones de engaño, es sinónimo de engaño, pero yo creo que no. Claramente el tribunal, en su resolución, señor juez, comenzó explicando como razones de su resolución, haciendo lugar a la prisión preventiva domiciliaria, que ya venía arrastrando el imputado medidas cautelares. No es que, y lo mismo ya lo dijo el defensor, no es que de un momento a otro estaba completamente en libertad y se le impusieron medidas cautelares, sino que es un agravamiento lo que hizo el tribunal de las medidas cautelares, que ya venía cumpliendo por un montón de resoluciones previas, fundadas, pedidas por la acusación y bien explicadas. Por eso lo que explica el defensor respecto a que solamente el avance, lo que denomina avance procesal, o estas veredicto con una pena, si bien no firme, pero un veredicto con pena no alcanza por sí solo, le debo decir al señor juez que no es así. No es el veredicto por sí solo lo que ha hecho que el señor Sánchez quede con prisión preventiva domiciliaria, sino todo el antecedente de resoluciones en las cuales desde el primer momento ya se le impuso una prohibición de acercamiento, y siempre lo fue, y voy a recalcar esto, la querella siempre, la parte querellante, hizo hincapié en la necesidad de la protección a la víctima, a que se trata de una mujer, a que era menor de edad al momento del hecho. Por ello, si vamos a ir a los antecedentes de por qué se decretó esta prisión preventiva domiciliaria, debemos analizar el por qué se determinó. En un primer momento la prohibición de acercamiento, actos molestos, incluso ha habido audiencias en las cuales no nos han hecho lugar a pedidos nuestros, pero hemos pedido la prisión preventiva con anterioridad durante la etapa previa al control de acusación. Recuerdo al doctor Esoli no nos hizo lugar, pero nosotros habíamos planteado ya antes la prisión preventiva, con lo cual los argumentos que venimos exponiendo no es solamente el dato objetivo de una condena con una pena en concreto en años, de 12 años. No firme, que no lo vamos a desconocer que está firme porque está impugnado. Pero no es cierto lo que dice la defensa, de que solamente se basa en este dato. Y el juez lo explicó en su sentencia al decir, por eso dice el juez, esto es un agravamiento de la condición, de la situación cautelar. No es una cautelar nueva abruptamente que se le interpone de la nada a esa cautelar, sino que ya venía arrastrando situaciones cautelares. Por eso no es el único fundamento este nuevo dato objetivo que amerita el agravamiento que el juez bien fundó en este dato.
¿Y por qué? Y explica el juez que de esta sentencia que el mismo colega acaba de mencionar del Supremo Tribunal, como así también de la causa Bernardi, que hemos citado cuando solicitamos la medida, que el dato objetivo, que significa que le recaiga al imputado una condena del tenor de 12 años, como la que ha caído en auto, si bien aunque no esté firme, mediante un juicio hipotético, que es el que ha hecho el tribunal, le ha llevado a la convicción de que de estar en libertad se puede fugar. Y sí, explicamos al tribunal en varias ocasiones cuáles son los bienes del imputado y por qué entendemos que tiene una economía suficiente para que hipotéticamente pueda darse la fuga si lo quiere hacer. Y así lo entendió el tribunal. Y entendemos que ese dato objetivo, aunado a todos los que por arrastre se venían manifestando por las anteriores cautelares, son suficientes elementos para fundar la cautelar de prisión preventiva domiciliaria, puesto que el tribunal entendió que una medida menos restrictiva ponía en riesgo de fuga el actuar del imputado, era significativo al tenor de un riesgo de fuga. No entiendo por qué la defensa se explaya sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, puesto que no fue argumentado por la Fiscalía al momento de pedir la última prisión preventiva domiciliaria, puesto atento que ya había recaído condena, ya habían declarado todos los testigos en debate y no había por qué argumentar. O sea que todo lo que manifiesta la defensa sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, creo que no tiene asidero en esta audiencia porque no ha sido el motivo por el cual la acusación pidió la medida ni la razón por la cual el tribunal la ordenó. Sí por el riesgo de fuga, que es la otra forma de entorpecimiento que prevé nuestro artículo 109. Que por esas razones entonces deberá rechazar este planteo de la defensa, sea por la cuestión preliminar que acabara de señalar al inicio de mi explicación, o por entender que efectivamente está debidamente fundado la resolución del tribunal. Doctora Mosquera. Bueno, en principio quiero adherir a la formulación principal que hizo el fiscal en tanto a la audiencia que tuvo lugar. En cuanto al pedido, el día 4 de mayo hubieron varias reprogramaciones, por eso el yerro en cuanto a la fecha. Tuvimos una audiencia a las 8:15 y otra a las 8:45, en una convocada a solicitud de la defensa, donde pedía la morigeración de la prisión preventiva que pesa sobre Carlos Sánchez, y por otro lado, en base a nuestro pedido de agravamiento, que no fue un pedido caprichoso, sino que fue un pedido en base a que el día 24 de abril se detectaron 2 movimientos del señor Sánchez, quien se encuentra alojado en Alsina 635, domicilio donde cumple la prisión preventiva domiciliaria. Prisión preventiva domiciliaria que fue decretada el día 18 de abril, con urgencia, con clara urgencia, sobre todo esta querella que inmediatamente de habernos notificados el día 16 de abril de la sentencia condenatoria de 12 años de prisión respecto de los hechos que esta acusación, tanto el Ministerio Público como esta querella, pudo conmover al tribunal y que tuvo un decisorio, no solo el 23 de febrero en cuanto a la autoría del señor Carlos Ángel Sánchez respecto al abuso sexual perpetrado contra Natalia, sino también posterior a la audiencia de cesura y notificados de esta condena de 12 años de prisión. Fue de manera urgente que ese mismo día de habernos notificados el día lunes, al otro día a primera hora, tanto el Ministerio Público como la querella solicitamos con urgencia, claro, se ordene audiencia a efectos de solicitar la prisión preventiva domiciliaria, justamente fundándonos en este elemento objetivo, que a mí me parece que se estaría menospreciando en este momento, más allá de la facultad recursiva que tiene la defensa técnica y los derechos que le asisten al imputado como tal. Pero no tener en cuenta la sentencia y el veredicto de culpabilidad respecto de un tribunal como actividad jurisdiccional me parece menospreciar
no solo el juicio, sino los hechos y también los derechos no solo de la víctima, sino también del imputado. Y también menospreciar la labor de un tribunal conformado al efecto. Discúlpeme, doctora, Sí. ¿a qué refiere usted el elemento objetivo? El elemento objetivo es el veredicto de culpabilidad. El 23 de febrero, por un lado, se comprobó la autoría de conformidad con el artículo 45 en cuanto a los hechos de abuso sexual gravemente ultrajante perpetrados contra Natalia, quien es mi cliente, por el señor Carlos Ángel Sánchez. El 23 de febrero tenemos la culpabilidad, el veredicto de culpabilidad. Y a posteriori de la audiencia de cesura es que nosotros solicitamos, tanto al Ministerio Público como a la querella, 12 años de prisión en cuanto a esos hechos. Esto fue confirmado por el tribunal y el 16 de abril fuimos notificados de manera fehaciente de la sentencia con los fundamentos, afirmando los 12 años de condena respecto del imputado. Es por eso que hubieron algunos comentarios en las audiencias en cuanto a la urgencia. La urgencia es en realidad una conducta procesal. Una vez que fuimos notificados de una sentencia condenatoria, lo que pedimos lógicamente es que se haga efectiva la prisión del imputado. Ordenada la prisión preventiva en ese momento, que quiero dejar en claro porque se citaron mucha jurisprudencia al respecto. El tribunal, específicamente el doctor Rusino, hizo alusión a la sentencia 20 del año 2018 y también del caso Bernardi, que más allá de haber sido dentro del Código Procesal anterior, el Código Procesal Penal viejo, ¿sí? El instituto de la prisión preventiva trasciende al objeto mismo. Es el código anterior y el código vigente, sin embargo la prisión preventiva es un instituto independiente que se rige por ambos códigos y la jurisprudencia lo trasciende. Tanto la sentencia número 20 como la sentencia de Bernardi, que fueron los objetos que utilizó el doctor Rusino para hacer lugar al pedido de prisión preventiva domiciliaria respecto del imputado, lo que expresó el tribunal fue que la sentencia, que la confirmación de la acusación y que por otro lado la condena que estaba haciendo lugar ese mismo tribunal tenían que entenderse como un elemento objetivo a tener en cuenta, de manera conglobada con el patrimonio que esta querella viene diciendo desde un principio, asimismo con el Ministerio Público Fiscal, que detenta el señor Sánchez. Tanto la capacidad económica y la inteligencia, más el agravamiento de la condición respecto del principio de inocencia, que se encontraba en ese momento absolutamente destruido, y hoy también, lógicamente, al encontrarse culpable de los hechos, más allá de la cuestión procesal, que bien que se plantea, que la sentencia no esté firme. La actividad jurisdiccional traducida en una sentencia condenatoria es un elemento objetivo a tener en cuenta respecto del agravamiento de la condición del imputado. Por lo tanto, el peligro de fuga sumado a la capacidad económica, siendo una persona que tiene un inmueble donde vive, los departamentos en calle 1 de Mayo 348, que ya fueron denunciados, la casa en el balneario El Cóndor, asimismo como 2 vehículos, 2 bienes muebles que entendemos en principio, lo deberemos acreditar, ya no son de su titularidad porque los ha vendido, son suficientes para entender que el imputado puede eludir el accionar de la justicia y por lo tanto despreciar la sentencia judicial que pesa sobre él. En tanto de eso, solicito continúe el pedido de prisión preventiva domiciliaria hasta tanto tengamos el informe de la audiencia, tal como dijera el fiscal, el informe del sistema de monitoreo, y se ordene continuar con esta medida cautelar. Gracias. Bien, gracias, doctora. Doctor Campos, ¿quería hacer una réplica? Obviamente. Han contaminado completamente el caso, señor González. Han contaminado completamente el caso. Por eso es con interrupción. Yo los dejo porque, digamos, el que ordena la audiencia es usted, pero el caso se encuentra totalmente contaminado. La materia de recurso es mía. Yo pido la audiencia. Y yo digo cuáles son los límites de la apelación. Los límites de la apelación son del imputado, que ejerce el derecho de defensa. Toda esta cuestión que se introdujo después de la audiencia, a ver, yo no me quiero meter en hacer mucho tipo de consideraciones respecto a los hechos posteriores a la fecha del 18 de abril. Solicito que el señor juez no tenga en cuenta absolutamente ningún hecho sucedido después del 18 de abril, porque yo lo que estoy impugnando es la sentencia del 18 de abril. Los hechos posteriores
se dan materia de otros recursos y de otros procedimientos. ¿Sí? Que a la postre y a título ejemplificativo, mi primer manifestación en dichas audiencias es que no desisto del recurso de impugnación. Y todas las peticiones que yo haga en esa audiencia y que las hice, que se acumularon las dos audiencias, fueron absolutamente subsidiarias a la audiencia del día de la fecha. Eso en cuanto a la cuestión de bien abstracto. Exactamente, Bien. exactamente. Todas las circunstancias a las que hicieron referencia tanto el fiscal como la querella son accesorias y subsidiarias a este recurso. Nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, di ningún tipo de impresión de querer desistir de este recurso. Si lo puedo decir, es una discusión que se produjo en el ámbito de tratar de morigerar la prisión domiciliaria mientras esperábamos esta audiencia. Porque el código me habilita a mí que en las impugnaciones que se demoran más de 48 horas, presentar un pronto despacho y seguir una vía mucho más beligerante, digamos, por decirlo de alguna manera. Situación que, por entender tanto la situación de las audiencias de la oficina judicial como de los otros participantes en este caso, no era posible fijarla con anterioridad. Pero yo preferí esperar esta audiencia para decir y explayarme completamente sobre los fundamentos, porque yo ataco la medida de base. Lo otro era un mejoramiento, era una morigeración de una medida que ya estaba siendo cuestionada. Pero entonces los cuestionamientos no son sobre estas cuestiones incidentales que plantean tanto el fiscal como la querella. Los cuestionamientos son de fondo. Apuntan a la cuestión de fondo. Cuando el fiscal dice que se fueron aplicando medidas restrictivas cada vez más, no fueron por incumplimientos del imputado. No fueron por incumplimientos del imputado. Al imputado no se le agravó, no se le impuso la restricción a la víctima, ¿sí? Porque él haya incumplido algo. Este incumplimiento de acercamiento a la que hace mención la querella, fue tratado en una audiencia y la testigo del locutorio dijo que cuando Sánchez la vio a la víctima, huyó del lugar. Se retiró raudamente del lugar. Entonces, ¿qué propósito de acercamiento podría haber tenido alguien que cuando ve a la persona a la cual tiene el acercamiento, se retira apresuradamente del lugar? Después dice que la condena no es el único fundamento, ¿sí? Aunque no firme, no es el único fundamento del pedido de la prisión domiciliaria. Si no es el único fundamento, ¿por qué lo pidieron al otro día? Si entre que se dictó la sentencia y que formularon el pedido, no pasó nada en el medio. Sánchez no tuvo ningún incumplimiento. ¿Por qué la pidieron al otro día? Entonces eso es el más cabal demostrativo de que el solo dictado de la sentencia condenatoria no firme, ¿sí? Es el único fundamento que tiene. Cuando el fiscal se pregunta ¿por qué yo hablo tanto del entorpecimiento de la justicia? ¿Sí? Si ellos no lo dijeron, ellos hablan siempre del peligro de fuga, porque precisamente el precedente que ellos utilizan, ¿sí? El 20/18, lo dice claramente. Esto implica un indicio de obstaculización de la justicia, dada la afectación del ánimo de quien debe esperar en libertad una sentencia que indefectiblemente deberá cumplir en encierro. Lo dice el precedente que lo citaron ellos y dice el mismo precedente que citó el tribunal. Acá habla de obstaculización de la justicia, no habla de peligro de fuga. Y es el precedente top, digamos, por decirlo de alguna manera, que funda el recurso, que funda la sentencia que hoy estamos discutiendo.
Y con respecto al presidente Bernardi, yo lo dejé explicitado en mi escrito impugnatorio. El presidente Bernardi tiene otros fundamentos totalmente distintos. Se trataba de un juez con un amplio patrimonio, con mucha influencia, y cuyas víctimas eran menores de edad que se encontraban en situación de desprotección social, ¿sí? Estaban siendo tuteladas por el imputado. Una situación gravísima que no tiene ningún tipo de comparación con la situación actual del imputado. Y por último, me voy a referir a algo que cuando dicen que tiene mucho patrimonio y es una persona muy inteligente y que por eso va a darse la fuga. Bueno, yo le voy a dar vuelta es un juego de roles y le voy a dar vuelta a la situación. Como es una persona que tiene un patrimonio muy importante, tiene arraigo. Entonces, si tiene arraigo, es muy difícil que una persona que tenga el patrimonio, que tenga Sánchez, huya de pavorío y abandone todo su patrimonio. Y segundo, si es una persona inteligente, sabe perfectamente que si se fuga, se produce una situación de rebeldía, que es la situación específica que puede estar esperando una querella, una acusación, para meter a alguien preso por el transcurso del proceso. Entonces, si es una persona inteligente, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que hizo Sánchez. Va a venir a todas las audiencias, va a respetar todos los perímetros que se le pongan. Entonces, ninguno de estos argumentos, ¿sí?, con los cuales la querella o la fiscalía pretenden desvirtuar la fundamentación de esta defensa, tienen asidero. El precedente 2018 habla de otra apelación de la justicia, no habla de fuga. El precedente Bernardi es inaplicable porque las víctimas no son menores de edad, no están siendo tuteladas por el propio encartado, ni se trata de una persona de gran influencia social. Una persona que tiene arraigo porque tiene una economía aquí en el lugar, es una persona inteligente que siempre estuvo a derecho, ¿sí? Y vuelvo a lo que dije originalmente, señor juez. La pena es el único fundamento que tiene. Y solicito expresamente que no se han tenido en cuenta los eventos con posterioridad a la resolución que yo estoy impugnando, que es la del 18 de abril. Porque los eventos que se produjeron con posterioridad, ¿sí?, no son materia de este recurso, deberían ser materia de otro recurso. Así que yo insisto en que mi cliente debe volver a gozar de las garantías que le da el artículo 9 del Código de Procedimiento, garantizarle que pueda transitar en libertad el proceso. Y voy a citar como último el precedente MHO el número 22 del 21 de febrero del 2018, en donde el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí?, no tiene como acreditado como una cuestión excluyente e insoslayable preventiva, porque dice que en este precedente MHO ambos habían permanecido en libertad hasta su prisión preventiva, que fue ordenada, previa solicitud del Ministerio Fiscal, a fin de asegurar el cumplimiento de la pena impuesta, luego de tomarse conocimiento de que este Superior Tribunal de Justicia había denegado el recurso extraordinario federal interpuesto contra la decisión de rechazar la queja presentada por el defensor. Estaban en una situación de recurso extraordinario federal. Acá estamos recién ante la primera sentencia. Hasta esa etapa estos imputados habían gozado de libertad. No veo por qué el señor Sánchez no la pueda gozar, so pena de violar el derecho de igualdad ante la ley. Entonces ratifico mi pedido de que se le restablezcan las condiciones de libertad previa a la sentencia del 18 de abril de 2018. Gracias, doctor. Bien, dada la importancia y la complejidad de las cuestiones suscitadas en la audiencia, voy a disponer un cuarto intermedio para pasar a tomar la resolución. Cuarto intermedio que será no más de 20 minutos.
la audiencia. Y en primer lugar entonces corresponde que me expida en relación a la cuestión de que habría devenido abstracta el contenido de esta audiencia solicitado por el doctor Puntel en base a los antecedentes que mencionó respecto a que en este legajo, dentro de los diversos planteos formulados por la defensa, el Tribunal de Juicio tiene en trámite una medida concreta relacionada con la medida cautelar con informes pendientes. En tal sentido, dándole la palabra a la defensa, se opuso a que se declare abstracta por entender que esta es una audiencia que solicitó en virtud de este agravamiento de la medida cautelar, la cual el 18 de abril, el día 18 de abril, creo que haber anotado bien, se le transformó en prisión preventiva domiciliaria. En tal sentido, voy a hacer mío los argumentos de la defensa y considero que no corresponde declarar abstracta la cuestión planteada, toda vez que el imputado ha sido afectado en su libertad ambulatoria con este agravamiento de esta medida cautelar, y considero que la cuestión planteada que ha motivado la realización de esta audiencia se debe resolver y se debe definir, toda vez que ha solicitado la defensa se revise esta decisión de la prisión preventiva domiciliaria del señor Carlos Ángel Sánchez. Bien, pasando al segundo punto, al tema central y al objeto de la audiencia, entonces un poco voy a resumir lo que ha ocurrido en la misma, y para fundar mi decisión tengo que hacer una mención de lo que ha ocurrido. En primer lugar, como el doctor Cámpora empezó a alegar, dijo que los argumentos de la acusación eran falaces y que la ley no diferenciaba etapas del proceso, refirió que el principio de libertad es lo que debe primar en el proceso cuando una persona está siendo enjuiciada, investigada, y remarcó que el primer supuesto, la primera exigencia del artículo 109, que habla sobre la prisión preventiva, el inciso 1 concretamente, no estaba cumplido, y la acusación, tanto pública como privada, no tenía el fundamento y los argumentos para mantener este agravamiento de la medida cautelar. Dijo también el doctor Cámpora que su asistido tiene arraigo, que su comportamiento ha sido correcto, que no se da la situación de la sentencia 20 del año 2018 del Supremo Tribunal de Justicia, que el avance procesal por sí solo no es suficiente, citó el precedente de Leguizamón, y también dijo que la presunción que genera peligro tiene que estar acompañada de un peligro concreto, y que no hay concretamente el peligro de fuga, que no hay constancia de que el señor intentó viajar, ni que haya vendido parte de su patrimonio. Fundó que la solicitud de la revisión de la medida cautelar, principalmente por que no se daban los presupuestos completos del artículo 109, como dije antes, y que el señor Sánchez tiene el derecho de gozar la libertad hasta tanto se defina la sentencia, que aún no está firme. También hizo una mención respecto a los antecedentes del caso, cómo había comenzado sus medidas cautelares, en cuanto a que comenzaron por un grado muy atenuado, y de acuerdo al avance del proceso fueron modificándose siempre en perjuicio de su libertad ambulatoria.
Y lo medular es que tenía una medida cautelar de prisión, tenía un dispositivo electrónico colocado para deambular y manejarse dentro del radio urbano de la ciudad de Viedma, y luego, a raíz de esta decisión del Tribunal de Juicio, se define la culpabilidad. En el caso se lo declara culpable, se le impone una pena de 12 años de prisión por delitos de abuso sexual, y se establece una prisión preventiva domiciliaria con el control del dispositivo electrónico satelital. Tobillera, creo que refirió el doctor Cómpora. Bueno, se dio la palabra a la defensa, se opuso, a la fiscalía. Gracias, doctor. El señor fiscal se opuso, refirió las fechas de la decisión del Tribunal de Juicio, dijo que el 18 de abril había sido esta decisión, y también refirió de este pedido del 4 de mayo, que luego la defensa impugnó el 26 de abril, y que el Tribunal de Juicio, agravó la medida cautelar, teniendo como dato objetivo la declaración de culpabilidad, la condena de 12 años, y que existía la posibilidad cierta de que el señor Sánchez se fugue. Mencionó que tiene una economía suficiente para irse, y también rebatió los argumentos, lo alegado por la defensa en cuanto al supuesto de obstaculización de la justicia, que no tendría asidero, dijo el doctor Puntel, ya que la Fiscalía no lo alegó ni lo mencionó. Sí remarcó que el riesgo de fuga es lo que funda su alegato y su fundamento que decidió el Tribunal de Juicio a tomar esa medida. Por el lado de la doctora Mosquera, representante de la querella, adhirió el planteo del señor fiscal, dijo que el agravamiento no fue caprichoso, que se detentaron 2 movimientos del imputado y que el 18 de abril se ordenó la prisión preventiva domiciliaria, que la condena es de 12 años. El elemento objetivo fue la culpabilidad, y mencionó a los fundamentos del presidente del Tribunal de Juicio, el doctor Brusino, quien invocó en parte la sentencia 20 del Superior Tribunal de Justicia, el fallo Bernardi, y que el instituto de la medida cautelar trasciende el viejo código a este, es decir, que no ha variado los criterios de interpretación, más allá, entiendo, de las exigencias más estrictas que impone el ritual en cuanto a los plazos de la prisión preventiva y acotamiento y de definición de plazos. La confirmación de la acusación y de la condena son elementos objetivos, dijo la doctora Mosquera, y que de manera, remitiéndose a lo que ha dicho el doctor Brusino, y que de manera conglobada con el patrimonio, el peligro de fuga estaba latente, sumado a la capacidad económica del señor Sánchez, que esos son elementos suficientes para que eluda el accionar de la justicia, sin prejuicio de reconocer el buen comportamiento que había tenido el señor Sánchez en el devenir del proceso. Y luego agregó ese antecedente que existe de septiembre del año pasado, lo cual es motivo de otro legajo que, a mi entender, está entrando. Bueno, de acuerdo entonces a lo que ha ocurrido en la audiencia, la exigencia que me pone el artículo 109 del tercer párrafo, artículo 6, 5 y fin, considero que la medida cautelar, como ha sido definida, corresponde confirmarse. Entiendo que la medida cautelar sustitutiva, la modalidad ofrecida por la defensa, no alcanza para suplir esta prisión preventiva domiciliaria dispuesta por el Tribunal de Juicio, y ello por las razones que ha dado la acusación, tanto pública como privada. Agrego que la prisión preventiva en este caso, con la modalidad de ser en el domicilio, entiendo que el fin primordial es el cumplimiento efectivo de la pena. Aquí el señor Sánchez ha sido declarado culpable, se ha acreditado la existencia material de los sucesos, pesa sobre él una condena de 12 años de prisión, sentencia que sí, aún no está firme, pero entiendo que esto, a contrario de lo que opina el doctor Cámpora, creo que corresponde tener en cuenta lo que surge de la sentencia 20, más allá que sea un caso diferente al que motiva la condena del señor Sánchez. Pero sí tiene que ver en cuanto a que este elemento objetivo de la pena,
que obviamente no va a ser de cumplimiento condicional, sino de prisión efectiva, genera un disparador en cuanto a la posibilidad de que el señor Sánchez pueda intentar evadirse de la justicia y por ende no cumplir la pena impuesta. Creo que la acusación, tanto pública como privada, dio acabado fundamento en cuanto a la posibilidad que tiene de hacerlo, y entiendo entonces que corresponde confirmar la decisión del Tribunal de Juicio. La medida cautelar está consistente en la prisión domiciliaria con seguimiento electrónico, reúne los requisitos impuestos por nuestro Código Procesal Penal y por los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos la necesidad, que es una condición que se debe tener en cuenta en el momento de aplicar una medida cautelar, es decir, que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado, que en el caso del señor Sánchez es la aplicación de la ley penal sustantiva, es decir, de la pena. Por todo esto, confirmo en todos los términos la resolución adoptada por el Tribunal de Juicio y en consecuencia confirmo la prisión domiciliaria con el dispositivo electrónico de control de acuerdo a los términos y a las condiciones en que fuera dictada el día 18 de abril. Es todo lo que tengo para resolver, no siendo para más, doy por concluida la audiencia. Gracias.